días nuevamente al Seminario de Investigadores. En esta ocasión nos va a presentar Elías Ocon, parte de su trabajo titulado Detectando Velocidad Absoluta. Te tomo la palabra, Elías. No sé si prefieras que ahorita no sé cómo está la dinámica de los momentos, pero pongo las dudas para hacer completamente hasta el final. Sí, digo, normalmente, sí, normalmente los físicos estamos más acostumbrados a tener discusión durante, entonces si me quieren interrumpir yo tampoco tengo problema, pero digo, creo que podemos hacerlo como siempre. Perfecto. Aclaré dudas puntuales y luego preguntas ya más profundas. Bueno, pues gracias a todos por venir. Este trabajo lo estoy desarrollando con Jorge Manero y Ricardo Muciño. Jorge por aquí andaba, creo. Ricardo no mencionó nada, pero bueno, pues quería dar el crédito que merece. Y bueno, ahora voy a tratar de defender ideas que son pues muy controversiales. Y en particular voy a tratar de argumentar que Newton se equivocó. Y eso, pues, quizás los filósofos están más acostumbrados a atacar a filósofos del pasado, pero entre físicos es como sacrilegio criticar a Newton. Y no es de que voy a decir que las teorías de Newton no son adecuadas para describir nuestro mundo, eso ya todo el mundo lo sabe. Einstein en particular lo dejó muy claro, sino que voy a argumentar que Newton se equivocó digamos, en algunas aseveraciones, algunos argumentos dentro de su propia mecánica, ¿no? Entonces, esto es algo que es mucho más controversial, ¿no? Entonces, bueno, como otras veces que he presentado aquí, voy a hacer todo lo posible por que se entienda para gente que no tiene la preparación en física, y si hay cualquier cosa que no se entiende en ese sentido, por favor, deténganme y trataré de ser más claro. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, el punto de partida es, bueno, los famosos Principia de Newton, que publicó en 1687, y en este importante trabajo, para muchos el libro más importante de la historia de la ciencia. Newton enunció, bueno, tanto sus tres famosas leyes del movimiento como la ley de la gravitación. De las leyes en particular no voy a decir mucho, algunos detalles, pero me voy a concentrar en un asunto, y es que para desarrollar su mecánica y en particular para enunciar sus leyes, Newton postula la existencia de lo que llama el espacio absoluto, ¿no? Y esta es como la arena fundamental en donde suceden las cosas. Y bueno, como vamos a ver en más detalle ahorita un poco más adelante, la postulación del espacio absoluto implica la existencia de velocidades absolutas como propiedades objetivas, físicas, reales de los objetos. Sin embargo, Newton argumenta que estas propiedades, aunque son, como ya dije, objetivas, físicas, reales, están ahí. A pesar de todo esto, no se pueden detectar, ¿no? Y entonces es lo que Newton argumenta, y de hecho es una aseveración que es estándar desde entonces hasta la fecha, pero como van a ver, esto es lo que yo voy a querer explorar con cuidado y negar. ¿Okay? Entonces, bueno, primero, antes de entrar a los detalles del argumento de Newton, etcétera, voy a explicarles unas pocas palabras sobre qué es este espacio absoluto, y lo voy a contrastar con otra cosa que se llama el espacio galileano o neo-newtoniano. Y entonces, primero hablemos del espacio absoluto, y la idea, digamos, básica de este espacio es que Newton postula que los mismos puntos espaciales perduran en el tiempo. Esa es como la idea básica. Bueno, digamos, hay más estructuras, más cosas que puedo decir sobre este espacio, pero me quiero enfocar en este asunto, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea es que hay ciertos puntos espaciales que esos mismos puntos perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el punto Q. Entonces, bueno, en este diagrama, esto es lo que se conoce como un diagrama espacio-temporal, entonces el tiempo corre hacia arriba. Pues digamos, cada rebanada de este tipo es una rebanada del espacio. Como no puedo pintar cuatro dimensiones, solamente pinto digamos, cada rebanada espacial, en vez de tener tres dimensiones, tiene solo dos, ¿no? Entonces tiene la dirección X, la dirección Y, y esta se repite a diferentes tiempos, ¿no? Y entonces la idea es que,
por ejemplo, un tiempo dado, existen el punto Q, el punto P, y esos puntos perduran en el tiempo, ¿no? De tal manera que un tiempo después, el mismo punto Q persiste y lo mismo para P. Ok, entonces, como decía, dada esta idea de que, de nuevo, los puntos perduran en el tiempo, automáticamente tenemos la idea de que existe tal cosa como estar en reposo absoluto o tener una cierta velocidad absoluta. Entonces, ¿qué significa estar en reposo absoluto? Pues significa ocupar los mismos puntos del espacio a diferentes tiempos, ¿no? Y dado que estos puntos perduran, esta noción está perfectamente bien definida. Y tener una velocidad absoluta, pues es moverse con respecto a estos puntos a una cierta velocidad, ¿no? Como dije, hay más estructura que este espacio tiene. Tendrá que decir más cosas si quiero definir con cuidado qué es la velocidad absoluta, pero digo, creo que se entiende la idea, ¿no? Dado que hay este marco fijo, entonces tiene sentido decir que de manera absoluta alguien se mueve o alguien no se mueve. ¿Ve? Decía, quiero contrastar esto. Entonces, esta es la arena que Newton introduce en los principios, ¿no? Resulta que hoy en día los físicos no utilizan ese espacio, ¿no? O sea, cuando uno estudia la mecánica newtoniana en los cursos en la Facultad de Ciencias, le enseñan que la arena fundamental de la teoría newtoniana es una cosa distinta. Es esto que se conoce como el espacio-tiempo galileano o neo-newtoniano. Y bueno, la idea, tampoco voy a decir muchos detalles, si tienen dudas, con todo gusto, pero la idea es que, a diferencia de la idea de Newton, donde los puntos perduran en el tiempo, ahora tenemos un espacio que está formado por puntos a un tiempo dado. ¿Okay? Entonces ahora este punto y este de acá son puntos distintos, ¿no? No hay tal idea de que los puntos perduran, ¿no? Y haciendo esto, entonces, bueno, primero que nada, por eso ahora, en vez de hablar de un espacio, hablo de un espacio-tiempo, porque hay esta idea de que los elementos básicos son puntos a tiempos dados. Y pues resulta que es posible construir un espacio con estas características donde uno puede formular las leyes de Newton, pero en donde ya no hay tal cosa como velocidades absolutas, ¿no? En un espacio de este tipo, pues, las velocidades son completamente relativas. O sea, no tiene sentido preguntarse cuál es la velocidad de esta computadora, ¿no? Por ejemplo, tendrías que decir cuál es, por ejemplo, la velocidad de esta computadora con respecto a la mesa, o con respecto al Sol, o con respecto a algo. Bien, en este espacio que usan los físicos hoy en día ya no hay tal cosa como velocidades absolutas, ¿no? Pero en el universo newtoniano sí hay tal cosa, ¿ok? Bueno, ok, entonces, dicho todo esto, volvemos a el argumento central que voy a querer criticar, ¿no? Y entonces, la idea es la siguiente. Consideremos un universo tal como Newton lo introdujo en los principios, entonces, donde hay un espacio absoluto y donde las leyes de Newton son válidas. Y decía, normalmente se afirma que en tal universo, a pesar de que existen velocidades absolutas, esas velocidades son indetectables, ¿no? Entonces, se postula que existen esas cantidades, pero se muestra que incluso en principio es imposible detectarlas. ¿Ok? Y bueno, lo que ahora yo quiero mostrar es que todos los argumentos a favor de esta afirmación, comenzando por el que Newton mismo propuso, cometen una petición de principio. ¿Ok? Y bueno, entonces esa es la idea y vamos a ver que... bueno, voy a querer convencerlos. Sí. ¿Podrías decirnos un poquito de por qué no se pueden detectar? Bueno, vamos a ver con detalle el argumento que da Newton y ahí va a quedar claro, ¿no? Entonces, por lo pronto es nada más así como una... ¿Vale? Bueno, entonces nada más este punto creo que es muy importante tenerlo claro. Y es el siguiente. Tenemos mucha evidencia empírica de que en este mundo en el que vivimos no podemos detectar velocidades absolutas, ¿no? Por supuesto, podría ser que mañana diseñemos un experimento en el que logremos hacerlo, pero hemos hecho muchos experimentos con mucho cuidado y hemos llegado a la conclusión de que no podemos detectar velocidades absolutas. ¿Ok? Y lo que quiero que quede muy claro es que la pregunta que yo me estoy haciendo es una pregunta académica o teórica que no tiene nada que ver con lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Entonces la idea es que el hecho empírico de que en nuestro mundo no podemos detectar velocidades absolutas no se debe confundir con la pregunta teórica de qué pasaría en un mundo que es como el que Newton imaginó, ¿no? Donde hay un espacio absoluto y en donde las leyes de Newton son válidas, ¿ok? Y entonces, dado esto, pues cualquier hecho empírico sobre nuestro mundo no puede utilizarse para argumentar que en un universo newtoniano no podemos detectar velocidades absolutas, ¿ok? Esto, pues, parece aquí como
obvio, directo, pero vamos a ver que la gente se ha confundido con este asunto. Ok, entonces, bueno, esta es la estructura general de mi charla. Entonces, primero les voy a platicar cuál es el argumento estándar. Luego voy a ver un par de problemas que tiene ese argumento estándar. Primero, algunos asuntos que tienen que ver con fuerzas, con una suposición que se introduce sobre las fuerzas, y luego voy a mostrar por qué se comete esa petición de principio. Y luego voy a tratar de pues ver la cosa como un poco más a fondo, con más cuidado. Entonces, vamos a hablar con detalles sobre qué significa detectar algo, cuándo es posible detectar algo, cuándo no. Vamos a hablar de consecuencias, tanto para la física como para la filosofía general de la ciencia de lo que quiero argumentar, y terminaré con las conclusiones. Ok, bueno, entonces, ¿en qué consiste el argumento estándar? Para mostrar que, a pesar de que estas velocidades absolutas existen, no las podemos detectar. Bueno, pues lo que uno hace normalmente, lo que Newton hizo y lo que te muestran en los libros de texto de física o en las clases en la facultad, es que si uno asume que todas las fuerzas solamente dependen de posiciones y velocidades relativas, entonces uno dice, bueno, a ver, entonces yo tengo en el universo newtoniano partículas puntuales que habitan este espacio absoluto, y hay fuerzas que actúan entre estas partículas, ¿no? Y entonces dice, bueno, asumamos que todas las fuerzas que actúan sobre las partículas solamente dependen de las distancias entre partículas, o sea, no de sus posiciones absolutas, sino de las distancias entre las partículas, y tampoco de las velocidades absolutas, sino que solamente de las velocidades relativas entre las partículas, ¿no? Y entonces uno muestra que si uno hace tal suposición con respecto a cómo funcionan las fuerzas, entonces todas las cantidades relativas son invariantes bajo transformaciones galileanas. ¿Qué quiere decir transformaciones galileanas? Transformaciones galileanas incluyen rotaciones del sistema. Entonces tengo un sistema y yo rígidamente lo roto. Otra opción de una transformación galileana es una traslación. Entonces agarro un sistema y rígidamente lo traslado 5 metros hacia el oeste. Y finalmente esto que se llaman impulsos o boosts, que son agarrar un sistema y otra vez rígidamente impartirle una velocidad. Entonces tengo una pelota que está quieta, la pongo a moverse a 10 kilómetros por hora hacia allá, eso es hacerle un impulso galileano. ¿Ok? Entonces, de nuevo, a ver, dije muchas cosas para tratar de explicar esto. Entonces la idea es, si yo asumo que todas las fuerzas solamente dependen de cantidades relativas, entonces puedo mostrar que todas las cantidades relativas no dependen de si hice o no una traslación, si hice o no una rotación, o si hice no un boost. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ok. Y entonces, por ejemplo, para el caso de impulsos galileanos, Newton en los Principia escribe lo siguiente, ¿no? Dice, the motions of bodies included in a given space are the same among themselves, whether that space is at rest or moves uniformly forwards in a right line without any circular motion. Okay, entonces dice, los movimientos de los cuerpos entre ellos se ven exactamente igual si están quietos o si la cosa completa la empujo hacia allá. ¿Ok? Y entonces, de esto, Newton concluye que las velocidades absolutas son indetectables. Entonces, de nuevo, el primer paso es decir, si las fuerzas tienen estas características, todas las cantidades relativas son invariantes bajo transformaciones galileanas, y como todas las cantidades de ese tipo son invariantes bajo transformaciones galileanas, entonces no puedo detectar velocidades absolutas. Sí. ¿Qué diferencia entre una traslación y un impulso? O sea, la traslación, agarras el objeto y lo mueves. El impulso empieza el objeto con velocidad 0 y una vez que acaba la transformación termina con una velocidad diferente de 0. Entonces la traslación empieza con velocidad 0 y termina con velocidad 0 pero en un lugar distinto. Y el impulso empieza con velocidad 0 y termina con una velocidad diferente de 0. Entonces, ¿sabes? Subirlo a un coche, ¿no? El objeto que se mueve, o un tren que se mueve a una velocidad constante. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si hay dudas con este argumento. A ver, sí. Solamente las transformaciones galileanas, las partículas habitan en localizaciones, entonces cuando yo transformo una localización, transformo la partícula que está en ese punto. Sí, esto es importante, esta es una pregunta importante. Probablemente se hace una distinción entre transformaciones pasivas y activas. Una transformación pasiva es una transformación en la que lo único que yo cambio es mi punto de vista del sistema.
Entonces tengo un sistema que está fijo y en vez de verlo desde acá, yo lo veo ahora desde acá. Entonces hice una rotación pasiva, donde cambió mi descripción. Las transformaciones que aquí estoy considerando son activas. Entonces ahí lo que hago es agarrar el objeto y rotar. Entonces, en este sentido, o sea, como hay un espacio absoluto, esa rotación tiene o sea, está perfectamente bien definida, ¿no? Antes de la rotación, esta esquina estaba en el punto P, ahora ya no está en el punto P, ¿no? Porque hay tal cosa como el punto P en el espacio absoluto newtoniano. Ella necesita una transformación activa de la que tiene. Pero solamente... Gracias. O sea, lo que muevo es el sistema dentro del espacio absoluto, ¿verdad? Correcto. Sí, el espacio absoluto se queda fijo y agarro el sistema y lo cambio. Sí. Una duda. Ah. Así, solo una aclaración. Sí. Pero el boost se puede entender como aceleración, porque en ese caso. Si lo puedes imaginar como una aceleración instantánea. Entonces, inicialmente tienes velocidad igual a 0, haces esta aceleración instantánea y terminas con una velocidad constante, pero diferente de 0. Claro, porque en el caso del coche, si por una aceleración, sí sería variante eso para el sistema, ¿no? O sea, uno si tiene un coche, sí puedes detectar si te estás moviendo solo dentro del sistema. Te puedes detectar, bueno, eso es justo lo que está en juego, ¿no? ¿Qué podemos detectar y qué no? Pero la historia estándar es que lo que sí podemos detectar son aceleraciones, pero no velocidades, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, tengo el objeto que está con velocidad 0, hago un experimento, encuentro lo que yo encuentro, ¿no? Y ahora lo subo al coche, o digamos, le hago un empujón, me espero que ya tenga una velocidad final uniforme y vuelvo a hacer los experimentos, ¿no? Entonces no estoy preocupado en el cambio de la velocidad, sino qué pasa antes y después de la transformación, una vez que ya la velocidad final es otra vez constante. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, esta es la estructura general. Sin embargo, pues, lo que voy a querer defender, estos argumentos son falaces. Okay. Y entonces, ¿por qué lo son? Bueno, a ver, primero que nada, vimos que estos argumentos dependen de asumir que las fuerzas tienen ciertas características, que solamente dependen de cantidades relacionales. Y primer punto que quiero hacer es que esta restricción de considerar solo fuerzas que dependen de cantidades relativas es completamente artificial en un universo newtoniano, ¿no? En tal universo, las propiedades absolutas son físicas reales y entonces no habría ninguna razón para a mano poner desde fuera que todas las fuerzas solamente van a depender de cantidades relacionales. ¿Ok? Entonces, número uno, esa restricción, bien, la puedes poner, la puedes postular, pero es artificial, no es natural en un universo con esas características, ¿no? Y es fácil ver, más adelante voy a poner un ejemplo, que en un universo donde las fuerzas sí dependen de cantidades absolutas, no es verdad que no se pueden detectar las velocidades. Esta oración tuvo demasiadas negaciones, lo siento, pero en un universo en donde las fuerzas dependen de cantidades absolutas, sí se pueden detectar las velocidades absolutas. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un primer punto. Ahora voy a desarrollarlo con más pruebas más adelante, pero digamos, no es el punto central, no es lo que realmente quiero defender. Lo que quiero defender es que incluso si uno concede esta restricción de que las fuerzas solamente dependen de cantidades relacionales, aún así no se puede mostrar que no se pueden detectar las velocidades absolutas. Porque para probarlo, pues básicamente uno tiene que asumir lo que se intenta probar, ¿okay? Es decir, se comete una petición de principio. Bueno, ok, entonces primero déjenme hablar un poquito de este asunto de las fuerzas. Bueno, entonces como ya dije varias veces, en este universo las propiedades absolutas son propiedades que están ahí, ¿no? Son reales, son objetivas, y entonces no existe ninguna razón a priori para simplemente postular que tales propiedades no pueden influir en las fuerzas, ¿no? Y bueno, lo que quizás aquí a nadie se le va a ocurrir esto, pero lo que diría inmediatamente un físico es, bueno, está bien, sí lo podrías poner, pero si introduces fuerzas que dependan de cantidades absolutas, pues vas a violar otras partes importantes del edificio newtoniano, ¿no? Y en particular uno diría, bueno, parecería, uno imaginaría que si tiene fuerzas que dependen de cantidades absolutas, se podría violar la tercera ley. ¿Recordaron la tercera ley de Newton? Lo que dice es que básicamente a toda fuerza corresponde una fuerza inversa, ¿no? O sea, si yo actúo o causo una fuerza sobre el vaso, entonces el vaso va a actuar o causar una fuerza sobre mí con la misma magnitud en la dirección inversa, ¿no? Y entonces
parecería que si las cosas dependen de cosas absolutas, perdón, las fuerzas dependen de cosas absolutas, podría violarse la segunda ley. Y otro supuesto muy importante de la teoría newtoniana es que este espacio absoluto es homogéneo isotrópico, ¿no? O sea, todos los puntos son iguales, todas las direcciones son iguales. Y pues no queda claro cómo uno podría tener una fuerza que dependa de cantidades absolutas que siga tratando el espacio como homogéneo isotrópico, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a poner un ejemplo que espero que se entienda, de una fuerza que sí depende de cantidades absolutas, pero no viola ni la tercera ley, ni hace que el espacio deje de ser homogéneo isotrópico. Y entonces la idea es, pues básicamente lo que tengo aquí es una fuerza que es completamente análoga a la fuerza de la gravedad. Entonces recordar, la fuerza de la gravedad lo que dice es que la fuerza entre dos objetos es proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia entre ellas, bueno, al cuadrado de la distancia entre ellas. Pero hay otro elemento en la fuerza de Newton gravitacional, que es la constante G, ¿no? Y lo que decimos es, bueno, esa es una constante universal y para todo par de masas la constante pues, va a ser exactamente la misma. Pero lo que yo propongo es una fuerza que es análoga a la de Newton, de la gravedad, pero en donde esta constante G en realidad no es una constante, sino que es función de este objeto. Y este objeto es, a ver, primero, si tengo un conjunto de partículas newtonianas, puedo definir lo que se conoce como el centro de masa de ese conjunto de partículas. Y básicamente el centro de masa es como un punto ficticio que en muchos sentidos se comporta ese sistema como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto que es el centro de masa. ¿Okay? Entonces es una cantidad que yo puedo definir dado un sistema de partículas. Y la idea entonces de esta fuerza es que si yo tengo un par de partículas, la constante de Newton en realidad es función de el valor absoluto de la velocidad del centro de masa de ese par de partículas. ¿Okay? Entonces la idea es, si tengo dos partículas que están quietas, pues habrá una fuerza entre ellas, pero si hay o sea, están a la misma distancia, pero se están moviendo con alguna velocidad con respecto al espacio absoluto, entonces esta constante va a cambiar. ¿Okay? Entonces una fuerza que claramente sí depende de cantidades absolutas, ¿no? Depende de, o sea, esta velocidad del centro de masa es la velocidad absoluta del centro de masa de este par de partículas, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo concreto de una fuerza que no viola la tercera ley, porque por construcción la fuerza de la partícula 1 sobre la 2 es la misma que la fuerza de la 2 sobre la 1, y además, pues solamente depende del valor absoluto de la velocidad del centro de masa, entonces no escoge ningún punto ni ninguna dirección particular. ¿Ok? Pues bueno, este es un ejemplo, entonces, digamos, perfectamente compatible con la física newtoniana postular que hay una fuerza de este tipo, y si fuera el caso, detectaríamos velocidades absolutas. Entonces, bueno, desde ahí ya esos argumentos tendrían que justificar por qué este tipo de fuerzas no van a ser consideradas. Bueno, aquí básicamente estoy diciendo todo esto que ya dije. No sé si vale la pena repetirlo. Más bien creo que mejor me sigo ahora hacia la petición de principio. Y entonces, como dije, mi punto central es que incluso si uno concede esta restricción de que las fuerzas solamente dependen de cantidades relativas, no se sigue que las velocidades absolutas no se pueden detectar. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué? Bueno, como dije, lo que hacen los argumentos para mostrar esto es mostrar que si las fuerzas dependen de cantidades relativas, entonces todas las cantidades relativas son invariantes galileanas, es decir, tienen el mismo valor si hago o no una transformación galileana, ¿no? Pero, entonces, a ver, la idea es, yo tengo un sistema aquí que es un aparato de medición, ¿no? Que supuestamente está intentando detectar la velocidad absoluta de una partícula que pasa por ahí, ¿no? Y entonces los pongo a interactuar y entonces el aparato va a terminar pues dando alguna medición. Por ejemplo, va a tener una aguja que me va a medir cuál fue la velocidad de la partícula que pasó por allá, ¿no? Ahora, ese mismo sistema le hago un boost, le hago un impulso de este tipo, ¿no? Y lo mismo a la partícula que va a medir su velocidad, ¿no? A todo, o sea, tanto el sistema que va a medir como a la partícula les hago un boost. Después del boost, van a interactuar y como todas las cantidades relativas son invariantes galileanas,
después de hacer el boost y después de que ocurra esta interacción y haga la medición, el aparato va a marcar exactamente lo mismo, si tiene una aguja que marca cuál es la medición. Porque esa aguja, digamos, va a ver, la aguja en realidad lo que está marcando es la posición relativa de la aguja con respecto a una pantalla o algo así, ¿no? Y entonces, antes o después del boost, el aparato va a marcar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que, bueno, primero si las fuerzas solamente dependen de cantidades relativas, es verdad que todas las cantidades relativas son invariantes de Lorentz, y entonces, perdón, invariantes de Galileo, la palabra que aquí no tiene nada que ver, y entonces, como el ejemplo que puse, el aparato va a marcar lo mismo. Sin embargo, de ahí no podemos brincar a decir que es imposible detectar velocidades absolutas. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo que decir, el paso extra, es decir que el aparato de medición tuvo que haber registrado la medición en cantidades puramente relacionales. Por ejemplo, en la posición de la aguja con respecto a la pantalla, ¿no? Y entonces, solamente si encima de lo que ya tengo acá postulo que el aparato de medición tuvo que haber registrado o, digamos, enunciado el resultado de la medición en cantidades relacionales, es que puedo concluir que las velocidades absolutas no las puedo detectar, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tengo que, es el paso final que tengo que hacer para mostrar que no puedo detectar velocidades absolutas, es que todas las cantidades relacionales son las únicas que puedo observar. Pero eso es básicamente lo que quería probar en el principio. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Yo me perdí un poco antes de tu conclusión, por no entender. Sí. Entonces, supongamos que el aparato solo registra cantidades relacionales. Porque eso quiere decir que en el caso donde no hay una transformación galileana, no estamos midiendo una cantidad absoluta. A ver, entonces la idea es, tengo un aparato de medición, pasa la partícula y en cantidades puramente relacionales el aparato me dice la partícula iba a 3 km/h. ¿Okay? O sea, por ejemplo, con una aguja que, o sea, es una, o sea, la posición relativa de la aguja con respecto al resto del aparato es la que registra el resultado de la medición. ¿Sí? Y entonces, lo que muestran con esto de acá es que si ahora hago un boost, pues el aparato va a medir exactamente lo mismo. Porque esa interacción que ocurrió... A ver, entonces, estoy imaginando dos mundos. Ahora voy a hacer más... Perdón, dos mundos. Uno en donde tengo un aparato y una partícula y el centro de masa, si quieres, de todo este sistema está en reposo. En esas circunstancias el aparato mide y encuentra que la velocidad es 3. Y ahora tengo otro mundo en donde tengo el mismo aparato, la misma partícula, las velocidades relativas entre ellos dos es la misma, pero ahora el centro de masa de toda esta cosa no es 0, sino es 10 km/h hacia el oeste. ¿Okay? Y lo que digo es que si ese aparato interactúa con la partícula, la aguja va a terminar diciendo exactamente lo mismo que decía en el primer mundo, en donde el centro de masa tenía velocidad 0. Porque las cantidades relativas son invariantes galileanas. Pero ¿por qué la conclusión no es simplemente que el aparato no funciona cuando te hacen estos boosts? Y funciona, o sea, bien. funciona muy bien para medir cantidades relativas. Lo que no está siendo capaz de hacer es medir cantidades absolutas. De ahí la gente brinca, decía, entonces las velocidades absolutas no se pueden medir. Yo estoy diciendo, espérate un poco. O sea, justamente, o sea, estás poniendo a mano que todos los resultados de las mediciones se tienen que guardar en cantidades relativas. Pero eso es justo lo que queríamos demostrar. Entonces no me mostraste nada. Creo que ya está entendiendo. Bueno, ok. Entonces, recapitulando, mi aseveración es que para mostrar lo que quieren mostrar, a final de cuentas tienen que suponer que solamente las cantidades relativas son observables. O básicamente que solamente en términos de cantidades relativas puedo registrar el resultado de una medición. ¿Ok? Y entonces la gente dice, sí, está bien, sí necesitamos suponer eso, pero en realidad hay buenas razones para suponer, ¿no? O sea, de alguna manera esto sale naturalmente de primeros principios. ¿Ok? Pero este no es el caso, ¿no? Entonces yo que ahora quiero argumentar porque no es el caso que
que esto emerge naturalmente, ¿no? Bueno, y entonces ahora la cosa se pone un poco, pero no mucho, más sucia, porque hasta ahora no he tenido que decir nada sobre, o no mucho sobre qué significa detectar, medir, percibir, y por supuesto son cuestiones como muy complicadas. Se podría decir muchísimo al respecto, pero mi aseveración es que no tengo que meterme a detalles muy profundos de estas nociones, pero que hay un par de características como básicas, centrales, que tienen que ser parte de cualquier análisis de estas mediciones que van a ser suficientes para argumentar lo que quiero argumentar. Ok, entonces, la idea es la siguiente. Número uno, cualquier detección, medición o incluso percepción, pues va a ser algo que está realizado por un sistema físico. Y número dos, esta medición, detección o percepción, a final de cuentas, tiene que terminar codificada, es decir, el resultado de la medición, de la percepción, etcétera, una vez que termina tal cosa, tiene que terminar codificada como función de algún conjunto de propiedades físicas objetivas del sistema en cuestión. Ok, entonces, bueno, sí. Más lento. ¿Perdón? Sí. Entonces, un sistema físico es el que mide, y una vez que termina la medición, el resultado de la medición tiene que estar codificado en términos de un subconjunto de las propiedades físicas reales objetivas del sistema que midió. Entonces, a ver, déjame, pongo un par de ejemplos si tienes objeciones, Bueno, entonces, no sé, aquí lo puse en otras palabras. El resultado de toda medición debe quedar capturado en función de algunas propiedades físicas objetivas del sistema que mide. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, si agarro, hay estos aparatitos que se llaman perímetros, que miden la corriente en un circuito eléctrico, y entonces, digamos, tengo el circuito, tengo el perímetro, y al final de cuentas, la posición relativa entre la aguja y el dial, no sé si esa palabra en español existe o no, esa es la propiedad objetiva del amperímetro que codifica el resultado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo cuál fue el resultado, ¿no? Pero de manera similar, quizás esto es más controversial, pero si una persona ve un gato negro cruzando la calle, entonces, a final de cuentas, esa percepción queda codificada en el estado físico del cerebro de esa persona, ¿no? Entonces, la idea básica es, siempre que decimos que medimos, detectamos, tal, a final de cuentas hay una interacción entre un aparato y otra cosa, y el resultado de la detección pues queda grabado en propiedades objetivas físicas del sistema que mide. ¿Ok? Y bueno, como decía, ¿no? Uno podría decir mucho más sobre qué diablos es medir, etcétera. Pero por ahora, para lo que yo quiero decir, esto es suficiente. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, y bueno, y el punto importante es que, pues en principio, todas las propiedades físicas objetivas de un sistema podrían participar en este registro o codificación de una percepción, una medición, ¿no? Es decir, o sea, a menos de que haya dentro de una teoría una restricción, una estipulación fundamental, en sentido contrario, cualquier propiedad objetiva física de un sistema puede estar involucrada en el registro de una medición, ¿no? O sea, no hay ninguna razón para decir, solamente este subconjunto de las propiedades físicas objetivas de un sistema pueden registrar mediciones, ¿no? Cualquier propiedad objetiva podría hacerlo, ¿no? En principio. Bueno, entonces volvamos al caso newtoniano. Y bueno, dejo ya fija la suposición de que todas las fuerzas solo dependen de cantidades relativas, porque ya dije lo que tenía que decir al respecto. Entonces, voy a poner un tipo de ejemplos que puse hace rato, ¿no? Entonces, tenemos un sistema S y nos preguntamos si este sistema puede o no detectar la velocidad absoluta de un segundo sistema con el que interactúa, ¿no? Entonces, tengo aquí el sistema S, pasa por ahí una partícula, interactúan, y me pregunto si es posible que S termine registrando la velocidad de la partícula que pasó, ¿no? Y entonces, como lo hice hace rato, consideramos dos escenarios, ¿no? En el primero, el sistema S tiene velocidad 0, pasa la partícula, y en el segundo, tanto a S como a la partícula le hago un boost y tienen alguna velocidad diferente de 0. ¿Ok? Bueno, y entonces, bueno, dado que pusimos a mano que todas las fuerzas solo dependen de cantidades relativas,
por supuesto, todas las cantidades relacionales de S solo son idénticas en ambos casos, ¿no? Que es el ejemplo que ponía hace rato. Y por lo tanto, si el resultado de la detección está codificado en esas propiedades, entonces S va a detectar la misma cantidad en ambos casos, ¿no? Sin embargo, pues ya imaginarán, me pregunto, ¿por qué habría de ser el caso que la detección de S solo puede estar codificada en términos de propiedades puramente relacionales, ¿no? Y esa es la... O sea, si no pongo eso a mano, no es verdad que no puedo detectar velocidades absolutas. ¿Por qué habría de ser el caso, no? Bueno, como ya dije, esas propiedades absolutas son propiedades objetivas, físicas, reales de S, y no hay ninguna razón para poner o para asumir que esas no pueden participar en la codificación de una medición. Y en este ejemplo que estoy poniendo, en el escenario 1 y 2, a pesar de que en ambos escenarios S tiene exactamente las mismas cantidades o propiedades relacionales, existe una propiedad absoluta que difiere entre el escenario 1 y el escenario 2, la velocidad absoluta de S, ¿no? Y entonces, pues, dado que no hay ninguna razón para pensar que tal propiedad no puede registrar el resultado, entonces no hay ninguna razón para asumir que no puedo detectar velocidades absolutas, ¿no? Por supuesto, como hacen normalmente, pues, se podría estipular a mano que esas propiedades nunca intervienen en las detecciones, pero esto equivaldría a poner a mano lo que uno quiere probar. ¿Ok? Dime, te veo con cara de... Pero no sé, es que no sé si es de ahorita o después, pero eso, Como quieras. pero esa manera de entender, detectar, es muy generosa, ¿no? Porque Pero, cualquier bueno, si cosa- quieres, a lo mejor eso sí lo discutimos al rato con ¿no? Porque podremos... Ok, entonces, bueno, existe un paper, Roberts 2008, que es así como la referencia estándar entre filósofos de la física sobre esta aseveración de que las detecciones de velocidades absolutas son imposibles. Bueno, y entonces, bueno, número uno, Roberts tiene muy claro digamos, reconoce sin problemas que para mostrar lo que queremos mostrar se tiene que asumir lo que yo digo que se tiene que asumir, ¿no? Entonces dice lo siguiente: results are encoded in physical quantities that are themselves invariant of the dynamical symmetry, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queda claro, estas dynamical symmetries es esta invariancia bajo transformaciones galileanas. Entonces, simplemente tiene claro que es necesario postular eso para mostrar que no podemos detectar cantidades absolutas, pero él no cree que esta sea una suposición que ponga en peligro el argumento. No cree que es una petición de principio, sino que cree que dice lo siguiente: se deriva de una característica fundamental, importante de nuestro mundo, una característica que los físicos tienen derecho a dar por sentada, ¿no? Es lo que dice Roberts. Y está acabando un poco el tiempo, pero ok, bueno, entonces Roberts dice lo siguiente, ¿no? Bueno, a ver, lo que él intenta mostrar es que debe de ser el caso que las cantidades perceptibles o los hechos perceptibles se preservan bajo las simetrías dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, él básicamente quiere mostrar que debe de ser el caso, que lo que tenemos que asumir será. Creo que, a ver, me voy a aguantar, porque es que se me está acabando un poco el tiempo para llegar al ejemplo que da Roberts. Creo que con eso queda claro. Pero bueno, a ver, básicamente lo que vamos a llegar a un ejemplo, y lo que dice es que si esto no fuera el caso, o sea, si no fuera verdad que solamente podemos percibir cantidades relacionales, entonces las cosas serían muy extrañas, ¿no? Se lo ponen en esos términos, no me acuerdo cuál es la frase extraña, la frase exacta, pero dice lo siguiente. Ok, entonces, básicamente voy a imaginar un escenario análogo al que yo ya imaginé. Entonces dice, bueno, tenemos un universo 1 en donde, dice, supongamos, Sally es capaz de detectar su velocidad absoluta y además puede comunicarla a Harry con una carta. Okay, entonces, está Sally que va por allá, de alguna manera puede decir, yo me estoy moviendo a 38 kilómetros por hora en tal dirección, y eso lo escribe en una carta y se la manda a Harry. ¿Ok? Dice, bueno, ahora consideremos otro universo U2, en donde lo único que hicimos es agarrar el universo 1 y le dimos un empujón, un boost,
Y entonces dice, dado que la velocidad de Sally después del empujón se ve afectada, pero el mensaje no, es decir, la carta va a seguir diciendo 37 kilómetros por hora, incluso después de darle el empujón, entonces el informe de Sally no va a ser correcto en U2. ¿Ok? Que es básicamente lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, una carta guarda la información en términos puramente relacionales, ¿no? Y entonces, si yo detecto la velocidad y luego, aunque la detección pueda hacerla, codifico esa medición en términos puramente relacionales, entonces me voy a meter en problemas, ¿no? Porque si ahora hago un boost, el informe no va a ser correcto, ¿no? Y entonces, Robert dice, estamos aquí en un problema, dice, tal vez Sally podría enviar el mensaje utilizando algún otro medio, que no sea una carta, dice, pero aún así las cosas serían muy raras, porque muchos de los medios de comunicación estándar no estarían disponibles para que Sally pueda mandar esta información. ¿Ok? Y entonces, dice Roberts, una de dos, dice, o hay cosas que Sally no puede medir, más bien, que puede medir, pero no puede comunicar, o hay cosas que solo puede comunicar utilizando estos medios de comunicación no estándar, ¿no? Dice Roberts, bueno, pero claramente no somos así, ¿no? O sea, las criaturas que viven en estas circunstancias tendrían capacidades muy distintas a las nuestras, y de esto concluye que la suposición requerida para demostrar que las velocidades no se pueden detectar, dice, se deriva de verdades muy generales y fundamentales de nuestra forma de vida. ¿Ok? Bueno, pero, como dejé claro desde el principio, pues todo eso es súper problemático, ¿no? Porque, como dije, uno no debe de confundir la pregunta empírica de qué diablos pasa en nuestro mundo, donde sí parece que no podemos detectar velocidades absolutas, con qué pasaría en un universo newtoniano, ¿no? Y entonces, todos estos ejemplos que nos pone, llegando a la conclusión de que sería muy raro un mundo de este tipo, entonces no puede ser así, pues no sirven para nada, ¿no? O sea, es utilizar datos incorrectos para resolver la pregunta que uno requiere resolver. Ok, entonces, a final de cuentas, pues, como digo aquí al final, ¿no? Características particulares sobre cómo funciona la comunicación entre humanos simplemente no son datos correctos para explorar el asunto. Y además, bueno, ya me queda poco tiempo, les platico de esto rápidamente y concluyo. Además, esta característica extraña que Roberts encuentra, en el sentido de que Alice podría, bueno, la llama Sally, ¿no? Sally podría medir la velocidad absoluta, pero no la podría comunicar en términos de una carta, etc. En realidad no es tan misteriosa como Roberts hace parecerlo. Y en realidad lo que está pasando es lo siguiente. Imaginen un universo en donde tenemos dos tipos de partículas, las partículas A y las partículas B, ¿no? Y imaginemos que no hay ningún tipo de interacción entre diferentes tipos de partículas, ¿no? Entonces las A interactúan con las A, las B con las B, pero las A y las B no interactúan entre ellas, ¿ok? Un universo que podríamos imaginar. Y es muy claro, bueno, ya no tengo mucho tiempo para entrar a los detalles, pero es claro que en este universo, por ejemplo, yo podría tener un sistema formado de partículas A y B, ¿no? Están mezcladas en una caja, por ejemplo, o algo así. Un aparato de ese tipo podría detectar propiedades A y propiedades B, ¿no? Pero claramente yo no voy a poder detectar propiedades A en términos de las partículas B de mi sistema, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver, esto simplemente se da porque hay un desacople, o sea, no hay interacción entre las partículas A y las B. Pero de ahí yo no puedo concluir que las A sí son detectables y las B no, o viceversa, ¿no? O sea, claramente hay una simetría absoluta entre las partículas A y las partículas B, y lo mismo con las propiedades. Y tanto unas como otras son completamente detectables, ¿no? Simplemente por la dinámica de este universo, claramente no puedo registrar ciertas propiedades en términos de estas otras, ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando en el ejemplo que estamos considerando, ¿no? O sea, hay un desacople en el universo newtoniano entre ciertas cantidades absolutas y ciertas cantidades relativas, ¿no? Entonces, por eso no podemos registrar unas cantidades relativas en términos de unas absolutas. Pero esto no hace en ningún sentido que unas sean detectables y otras no, ¿no? Todas están exactamente al mismo nivel y todas son igualmente detectables. Bueno, ¿cuánto tiempo más tengo? Para ver, porque tenía algunas otras cuestiones. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, creo que me va a dar tiempo de decir algunas otras cosas. Esto es básicamente lo que estaba yo diciendo. Ok, bueno, entonces nada más rápidamente algunas
consecuencias de este hecho. Entonces, bueno, a ver, este hecho para los físicos creo que por sí solo ya es muy interesante, quizás para ustedes no tanto, bueno, no sé, digamos, al menos no es tan así como... Sí, exacto, no les quita el sueño a los físicos más, pero bueno, creo que hay consecuencias importantes que van más allá de este argumento, incluso más allá de la física. Entonces, bueno, número uno está este famoso debate entre Leibniz y Clarke sobre si el espacio es una sustancia o si es todo puramente relacional. Uno de los argumentos más importantes del debate que da Leibniz tiene que ver con esto, se conoce como el principio de la identidad de los indiscernibles, que se podrá discutir mucho al respecto, pero aquí simplemente lo pongo en estos términos. Básicamente, si dos situaciones son indiscernibles, entonces son la misma situación, y esto lo usa Leibniz. O sea, básicamente Leibniz dice, agarra un universo newtoniano, pues haz detecciones, haz lo que tú quieras, o darle un boost, y vas a ver exactamente lo mismo, porque Newton ya le dijo que ibas a ver lo mismo en ambos escenarios, ¿no? Entonces dice, si estas dos situaciones se ven exactamente iguales, entonces son la misma situación, entonces no hay tal cosa como el espacio absoluto, ¿no? Pero, bueno, si tengo yo razón, entonces no es verdad que vamos a ver lo mismo antes y después del boost, ¿no? Entonces, pues ya no se puede aplicar el principio de la identidad de los indiscernibles a esta discusión, ¿no? O sea, si hago el boost, pues voy a ver cosas distintas, ¿no? Y entonces, esto tiene, creo, consecuencias importantes para este debate en relacionismo, sustancialismo. Y bueno, creo que la cosa puede ir mucho más allá. O sea, yo lo que, digamos, ahora no lo voy a demostrar, simplemente me parece que todo el análisis que hicimos sugiere que básicamente nunca es el caso que existen propiedades reales pero indetectables, ¿no? O sea, podrá ser que en la práctica no puedo detectar tal y cual cosa, pero en principio nunca puedes mostrar desde, digamos, principios básicos de una teoría que hay algo que es real pero no lo puedo detectar, ¿no? Y esto, si es verdad, pues parece tener consecuencias importantes en importantes debates en filosofía de la ciencia general, ¿no? Y en particular, por ejemplo, en el debate realismo-antirrealismo. Por ejemplo, hay estos argumentos de subdeterminación que, si tengo yo razón, pues en realidad nunca van a jalar, ¿no? O sea, nunca va a ser el caso que tengo dos teorías que son distintas, pero que hacen exactamente las mismas predicciones, ¿no? Entonces, bueno, esto parece ser algo de se llaman municiones para un realista, ¿no? O sea, de que en realidad esos argumentos fallarían, ¿no? Entonces, déjame ya nada más concluir. Entonces, bueno, en el caso newtoniano, pues vimos que, bueno, ya lo dije varias veces, ¿no? Pero básicamente, para concluir que yo no puedo detectar velocidades absolutas, el argumento tiene que asumir, a final de cuentas, que solamente las propiedades relativas son detectables, pero esto es justo lo que uno tiene que quiere demostrar, y en realidad no hay buenas razones desde el punto de vista del universo newtoniano para suponer tal cosa, ¿no? Entonces, todos estos, ya no sé qué dice ahí, pero bueno, estoy diciendo, todos estos argumentos en realidad cometen petición de principio, y bueno, creo que esto, como ya dije, tiene consecuencias tanto dentro como fuera de la física, ¿no? O sea, y en particular, de nuevo, nada más para terminar con esto, creo que se puede demostrar que nunca es el caso que una teoría postula que existe algo, pero que en realidad no lo podemos detectar, ¿no? Ese tipo de argumentos siempre van a terminar cometiendo una especie de petición de principio análoga a la que mostré aquí. Y esto. Gracias. Empezar con preguntas, por ejemplo, acá, 1, 2, 3. Vamos bien. Oye, pues padre, muy interesante, pero creo que al final como que medio te desmelenaste porque lo que, o sea, afirmas que tu ponencia la conclusión de que toda propiedad es pero bueno, también necesita ¿no? O sea, tú lo único que has mostrado es que el argumento de Newton no es un buen argumento.
Pero de ahí saltar, claro, incluso a que eso pueda sugerir que no hay propiedades indetectables, pues es un hecho muy grande. Bueno, sí, entonces, primero, sí, yo no quise decir, si lo dije, me equivoqué, que yo muestro que nunca es el caso, simplemente digo que este análisis sugiere. Entonces, bueno, primero eso. No, y luego del otro, Es que también ahí sugiere, ¿por qué? A ver, sí. A todos, ¿no? No, pero déjame decir lo siguiente. O sea, es verdad. O sea, hay como dos partes de lo que yo quiero defender. O sea, por un lado está mostrar que el argumento comete petición en principio. Sí. Y luego está la parte de decir que la suposición extra nunca está justificada. O sea, que a partir de primeros principios nunca es el caso que, o sea, yo lo puse en estos términos, ¿no? Un aparato de detección, siempre cuando termina de hacer una medición, va a registrar el resultado en términos de sus propiedades, bueno, al menos de un subconjunto de sus propiedades objetivas, físicas, reales. Y nunca hay buenas razones para asumir que un subconjunto de las propiedades objetivas, físicas, reales de un aparato nunca pueden estar involucradas en el registro de una medición. O sea, que siempre una petición, una suposición de ese tipo va a tener que venir de fuera. O sea, nunca va a ser parte. O sea, si yo te estoy diciendo que esa propiedad es física, real, objetiva, no hay ninguna buena razón para decir que sí está bien, está ahí, pero no la puedo detectar. O sea, o nunca va a estar involucrada en registrar un resultado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que eso nos sugiere. Sí. Entonces, en Newton no encuentro ninguna razón, lo realizo con cuidado y intuyo que nunca va a ser el caso que va a haber buenas razones para mostrar algo de ese tipo. Pero eso es... Yo te iba a hacer una pregunta teológica, pero... Si continúan, y tiene que ver con la Linux, interesante. Muchas gracias, Elías. Yo quería hacerte una pregunta acerca del alcance del punto que hace Newton y el que haces tú, que tiene que ver con el hecho, con qué posibilidad es la que nos interesa. Es decir, tenemos claro, una cosa que mencionas es que nuestro mundo no es newtoniano. Entonces, que aquí no observemos, no podamos observar eso, no nos dice absolutamente nada acerca de ese mundo. Entonces, una cosa que tú muestras es que hay este tipo de propiedades absolutas pueden ser detectadas en otro mundo. O sea, una pregunta que uno puede plantearse es decir, lo que a Newton le interesa es si ese tipo de propiedades, si el universo fuera newtoniano, bichos como nosotros pudieran detectar ese tipo de propiedades, dado el tipo de sensibilidades que tenemos, el tipo de cosas que ocurren, y entonces pudiera ser el caso, o sea, pero no me queda claro cuál sería la razón, porque no sé de qué depende. Entonces, lo que estaba discutiendo por ejemplo, nosotros detectamos aceleraciones absolutas, mencionabas, pero no necesitamos velocidades absolutas. Entonces, si sistemas como el nuestro son capaces de detectar alguna cosa que sea sensible a velocidades absolutas. Y esto tiene que ver con la noción de indiscernibilidad que se plantea. Es decir, cuando se plantea la identidad de los indiscernibles, normalmente es una cuestión metafísica que no tiene que ver con las limitaciones de nuestro propio sistema cognitivo, sino que no haya forma de discernirlas, y eso me lleva a cuestiones casi de corte teológico que para teorizar por lo menos son interesantes, además de por otras razones. Y es bueno, pero desde fuera un ser puede tener acceso a ese tipo de cuestiones, pero no queda claro cuál es la cuestión. O sea, por ejemplo, Herrera postula que la identidad de los indiscernibles serían indiscernibles para alguien cuando abstraemos de las limitaciones cognitivas que podemos tener. Entonces, me gustaría, si por favor me podrías ayudar. Sí, a ver, es que no tengo claro qué quieres decir con bichos como nosotros en un universo newtoniano, ¿no? O sea, nosotros somos como somos, tenemos las propiedades que tenemos porque vivimos en este universo, ¿no? No puedes pensar cómo sería yo en un universo con esas características. Eso es lo que me... O sea, yo sí puedo cambiar una ley, puedo intentar cambiar una ley de la física, y a menos que me muestren que estoy en un error,
entender cómo sería y cuáles serían las limitaciones y ver a qué tipo de interacción estos sistemas son sensibles y cómo serían allí. Pero, o sea, este bicho que eres tú, suponiendo que, por ejemplo, que vivimos en un espacio galileano donde no hay tal cosa como velocidad absoluta, ese bicho no tiene la propiedad de tener una velocidad absoluta, ¿no? Entonces, si ahora yo te traslado al universo newtoniano, ahora sí tienes esa propiedad, ¿no? Y entonces no sé bien cómo jugar ese juego que me propones, ¿no? De decir, bueno, ¿qué podrías detectar tú en un universo de ese tipo? No sé bien qué decir. No sé si eso ayuda. O sea, como... Es que me falta buscar qué tipo de sensores son los que tenemos para ver cómo se detecta la aceleración. Sí, bueno, el ejemplo que te ponía acá afuera, ¿no? Bueno, no sé, por esto a ti ya lo dije, ¿no? Pero ya te lo dije, ¿no? Pero ayuda a decirlo en general. En este universo parecemos capaces de detectar aceleraciones absolutas, ¿no? Así yo cierro los ojos, me meto en un cuarto oscuro y yo puedo saber si el cuarto está o no acelerando, ¿no? Porque lo siento en mi estómago, ¿no? Bueno, no veo por qué, o sea, no solo no veo por qué, o sea, no me parece que sea posible concluir que un cerebro que tendrá las propiedades que tendrá dentro del universo newtoniano no va a poder hacer exactamente lo mismo con las velocidades absolutas. Sí, gracias. También es sobre todo aclaratorio porque estoy tratando, a pesar de tu enorme claridad, te confieso que estoy tratando de entender bien tus puntos. Pero tenía una pregunta respecto a la detección misma, porque decías que el par de requisitos para la detección era uno, que se registrara aquello que es detectado en propiedades físicas de, por ejemplo, instrumento de medición. Y que lo medido tiene que lo medido, que el sistema tiene que ser físico y que lo medido tiene que estar registrado en propiedades físicas objetivas del instrumento. Pero no dijiste nada a la hora de detección de que las propiedades físicas objetivas tienen que de algún modo ser un resultado que muestre la diferencia de acuerdo con aquello específicamente con lo que interactúa. Sí, que se está todo eso. Bueno, mi pregunta es si eso, supongo que eso lo llenamos detrás de un cierto modo. Que imagínate, por ejemplo, una simple, que la interacción tiene que ser causal, de modo que la diferencia se refleje, etcétera, etcétera. Y en ese caso, que todo el sistema se esté moviendo, donde A y B dentro del sistema uno mira el otro, no habría ninguna diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿la forma de llenar esos detalles afecta tu punto o no? Me parece que no. Entonces, a ver, tienes toda la razón. Yo dejé de lado, por cuestión de tiempo, etcétera, un chorro de propiedades que creo que son necesarias para hablar de detección. En particular, justo lo que mencionas, ¿no? Que haya control, que haya sistematicidad, que haya fidelidad, o sea, que realmente el resultado refleje lo que se quiso detectar, ¿no? Sí, y todo eso lo concedo. O sea, simplemente estoy asumiendo que todo eso es el caso, porque el argumento o sea, estos argumentos de Newton, etcétera, no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, incluso concediéndoles que tiene todas esas propiedades, aún así, va a seguir siendo el caso que solamente si asumo que el resultado está registrado en términos relacionales, entonces no se van a poder detectar cantidades absolutas, ¿no? Y si no fuera el caso, se podría. Sí, no sé si... Sí, más o menos. Por ahí vuelvo, sí, gracias. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es acerca de un dato curioso de la Edad Media, en donde ya se estaba discutiendo esto con Nicolás de Oresme en el siglo XIV, que estaba como pensando en la relación del Sol o de la Tierra, y dice, si nosotros somos los que nos estamos moviendo, sería imposible detectar, ¿no? Entonces, como es muy famosa como la referencia de Newton a Galileo, me parece también como más curiosa todavía, está en el siglo XIV, en donde o sea, que igual no me puedo dar cuenta.
Y justamente eso es lo que yo creo que está como en el espíritu de los indetectables. Es como yo no me podría dar cuenta, ¿no? Entonces paso a la pregunta, que no sé si nos estás haciendo un poco de trampa cuando hablas de la caja con las partículas A y con las partículas B, en las que pues pueden tener las mismas propiedades y simplemente no interactúan. Pero no me parece que sea lo mismo cuando dices así como unas las vemos desde el punto de vista relacional y la otra desde el punto de vista no. Porque si lo entendemos como yo estoy entendiendo que es este escepticismo de no lo podría saber, en realidad tendríamos que decir algo así como que en esa caja hay unas partículas de las cuales no podemos saber sus propiedades y otras de las que sí. Así es como, o sea, como yo veo las cosas, como cuando tú dices son partículas con las mismas propiedades, nos convences, pero yo creo que son partículas hacia las que tenemos diferentes actitudes epistémicas. Hacia unos somos más escépticos y hacia otros no. Y eso era que... Okay, perfecto, no, muchas gracias. Bueno, de lo primero, bueno, no sabía que tan temprano había como sugerencias de lo que se conoce como relatividad galileana, ¿no? Pero no, lo que quiero decir al respecto es que quizás había sugerencias antes, ¿no? Pero Galileo dejó muy claro que no podemos detectar velocidades absolutas, ¿no? Tiene muchos argumentos a favor, dice muchas cosas al respecto. Entonces Newton eso lo tenía muy claro, o sea, que era un dato que tenía que acomodar con su teoría. Y entonces, digamos, al menos en mi mente eso explica por qué cometió esta petición de principio. Pues él sabía a dónde quería llegar. Pues él no tuvo otra más que introducir el espacio absoluto, porque todavía no tenía las herramientas para introducir estos espacios galileanos o newtonianos. Entonces dijo, hay velocidades absolutas, pero tengo que mostrar que no se pueden detectar, porque si no, mi teoría no va a ser empíricamente adecuada, ¿no? Y entonces ahí fue donde cometió ese error, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Y luego del otro, a ver, sí, entonces el ejemplo de las partículas A y las partículas B es muy limpio, ¿no? Tiene estas partículas por acá, estas por acá, tienen sus propiedades, no interactúan. En el caso de cantidades relacionales y absolutas, es un poco distinto, porque una misma partícula, o sea, tengo un par de partículas, tienen cantidades, o sea, las mismas partículas tienen cantidades absolutas y relacionales, ¿no? Y entonces, digamos, en física muchas veces se habla de grados de libertad, ¿no? Entonces, incluso si los objetos que contienen las propiedades son los mismos, entonces hay estas dos partículas que se mueven por ahí en un universo newtoniano, ambas tienen propiedades relacionales y propiedades absolutas. Yo puedo, al menos en una libreta, escribir las cosas en términos de los grados de libertad relacionales y los absolutos, y entonces en la práctica se ve como si fueran las partículas A y las partículas B, ¿no? Aunque ahora son como el mismo objeto que contienen las dos propiedades, ¿no? Entonces ahí estás. Y luego, por último, esto que dices de que hay unas que somos más escépticos y todo, creo que eso viene, número uno, porque vivimos en este universo, y número dos, porque eres física y te han enseñado que hay, o sea, pero desde el punto de vista, si lo ves desde fuera, son propiedades tan físicas, reales, objetivas, unas como otras, no tendrías por qué decir estas sí las puedo detectar, estas no. No encuentro ningún. Por ejemplo, Juan Caré dice que no podríamos saber si en este momento todo se está agrandando porque nuestras reglas también se estarían agrandando, ¿no? Y son ese tipo como de experimentos metalizarios. Yo me refiero de no podríamos saber, no podríamos. Mira, bueno, a ver, o sea, a ver, a final de cuentas, a ver, entonces, creo que voy a tener que dar un pasito para atrás de cosas que he dicho. O sea, a final de cuentas, lo que determina qué es detectable y qué no es la dinámica de un universo. Entonces, si yo tengo un universo con n partículas que no interactúan, pues claramente ninguna partícula puede detectar nada, ¿no? Porque por estipulación pues no interactúa con lo demás, entonces con la definición que yo di no va a jalar nunca, ¿no? Entonces la dinámica del universo es la que determina que se, por ejemplo, en esto del universo con partículas A y B, o sea, sucede, o sea, es la dinámica la que determina qué va hacia dónde, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en el caso de Newton, estoy imaginando, como Newton lo hacía, un universo suficientemente rico donde hay suficientes partículas, suficientes fuerzas entre ellos, donde, digamos, asumiendo que todo eso está ahí, que lo asume Newton para mostrar lo que quiere mostrar. O sea, entonces, en esas circunstancias, voy a poder detectar todo, ¿no? No sé,
Sí. Elías, pues gracias por tu plática, muy súper interesante, tema clásico. Pero tu conclusión es un condicional, si mal no entiendo, ¿no? Es decir, si hay o si hubiera velocidad absoluta, tiene que ser detectable. Entonces, no parece haber buenas razones para postular la velocidad absoluta si no lo podemos detectar. Pero y esto tiene que ver con lo que dijo Sebas. Sí podemos pensar que hay una velocidad absoluta, supongamos, por hipótesis que hay velocidad absoluta. Y si mal no entendí tus consideraciones, tú dices que sí es detectable porque siempre podemos, desde un sistema más amplio, considerar la velocidad del sistema que estamos impulsando o que estamos modificando, trasladando a otro, ¿no? O sea, desde otro sistema puedes ubicar ese. Pero tendrías que agregar que hay razón para decir que ya estás en el último escalón, en el sistema absoluto. Y quizá una de nuestras limitaciones, tan bichos particulares, es que nunca sabemos cuál es la posición absoluta. Siempre podemos simplemente decir que hemos alcanzado un sistema más comprensivo, pero nunca que es el último. Entonces, ahí sí habría una posibilidad de decir, bueno, si hubiera velocidad absoluta, quizá no la podemos detectar porque no tenemos una razón para decir que ya llegamos al último peldaño del ojo de Dios, desde donde se ven las cosas y se miden las cosas de manera absoluta. Y bueno, podemos tener razones de otro tipo para decir que hay espacio absoluto, como no sé decir que no, el espacio no es meramente relacional, y puede haber muchas otras razones. Entonces, ¿cómo ves tú eso? A ver, no sé si entendí el brinco que diste de que puse detección en términos de que A mide a B necesariamente a esto de los niveles. Entonces, a ver, déjame decir varias cosas. Número uno, lo puse en términos de A detectando a B o un aparato detectando a otro, creo que porque así es más claro y más directo, pero creo que también uno podría hablar de autodetección, ¿no? Y es lo que decía con el ejemplo de las aceleraciones. Aquí cierro los ojos, puedo detectar aceleraciones. No veo por qué no. En un universo newtoniano, un ser podría cerrar los ojos y detectar su velocidad absoluta. Creo que sería completamente análogo. Entonces no es necesario que haya una cosa externa que mide. Número dos, incluso si hay esta cosa externa, no creo que haya esta torre de cosas extras, ¿no? O sea, simplemente tengo un sistema pues hay otro sistema externo que si el universo es suficientemente grande, rico y el sistema es suficientemente pequeño, el siguiente no va a ser una cosa gigantesca, o sea, va a ser una cosa con la que interactúa y no sé si me queda claro. ¿Por qué piensas que ahí está como...? Bueno, tú decías, el ejemplo clásico del barco, con lo que le enseñan Galileo, ¿no? Los movimientos dentro del barco pues, son relativos porque está moviendo el barco, pero tú puedes adoptar una posición externa al barco y entonces el movimiento de la pelota pues cambia. Es mayor, ¿no? Porque hay que sumarle la velocidad del barco a la velocidad que tiene en el barco la pelota, ¿no? A eso me refiero. Entonces, si mal no entendí tus experimentos, lo que decías es tienes un sistema que está midiendo con un aparatito, detecta 10, pero yo estoy diciendo, por hipótesis, que todo el sistema lo vamos a impulsar 10 kilómetros por hora más. Entonces, bueno, pues le sumo simplemente los 10 kilómetros por hora y ya tengo la velocidad absoluta. Pero lo que yo digo es, falta, para decir que estás midiendo realmente la velocidad absoluta, decir que ya alcanzaste la plataforma última desde la cual mides velocidades absolutas. Sí. No, más bien creo que, digamos, un físico lo vería así. O sea, yo tengo, o sea, justo en el ejemplo de Galileo, estoy dentro del barco. Y dentro del barco voy a hacer unos experimentos. Yo estando parado en la superficie del barco, voy a hacer ciertos experimentos, ¿no? Y entonces, queda claro quién es el observador, ¿no? Es esa persona que está ahí parada. Y entonces voy a tener una cubeta que va a estar goteando agua, y voy a tener una jaula con algunos insectos volando, y voy a tener ciertas cosas, ¿no?
Y la aseveración es que esa persona que está allá adentro va a ver exactamente lo mismo si el barco está anclado en el puerto o si está viajando a una velocidad constante, ¿no? Entonces, está como fijo quién es el observador, ¿no? Y la pregunta es si ese mismo observador va a haber o no diferencias en estos experimentos en estas dos circunstancias físicas distintas, ¿no? Tú argumentaste en contra de eso, ¿no? Si hubiera velocidad absoluta. Exacto. Si hubiera. A ver, pero nada más un último punto. Lo que yo quise decir no es un argumento en contra del sustancialista. Es un argumento de este espacio concreto que Newton postula. Pero, por ejemplo, el espacio galileano, neonewtoniano, en donde ya no hay velocidades absolutas, me parece a mí que es perfectamente compatible con la evidencia empírica, ¿no? Y, digamos, habrá otras discusiones que podremos tener al respecto, pero, o sea, que esto no se entienda como un argumento en contra del sustancialismo. María, por favor. Gracias, Elías. Yo tengo una pregunta que relaciona tal vez las preocupaciones de Sebas y Pedro con la conclusión más o menos general sobre que si tienes entidades que parece que la teoría postula como necesarias, entonces no podrías no detectarlas. Porque me parece que esa restricción está involucrando dos cosas. Está involucrando las necesidades de la teoría con las necesidades contingentes de la forma de detectar, ¿no? Y entonces la preocupación más o menos de Pedro y la de Sebas es tenemos instrumentos que tal vez no son los mejores informados y entonces cada vez que concluimos que algo no se puede detectar, pues tenemos la disyunción de que o no se puede detectar necesariamente o no tenemos los instrumentos suficientemente sofisticados para detectarlos, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Y entonces a mí me da la impresión de que hasta ahora, pues, uno podría comprar fácilmente el argumento de Roberts, que solamente se distingue de por reconstrucción al final, ¿no? Entonces tú dices, Roberts nos está diciendo que podríamos tener estos instrumentos de medición que no son como muy ordinarios o muy accesibles para nosotros, y eso suena sospechoso, entonces tomemos la otra opción donde el problema es aquí. Pero no siento que uno tenga suficientes razones para tomar tu posición y que al contrario, parece que la intuición es que Roberts está en lo correcto y que los instrumentos que se miden a sí mismos mientras están midiendo otros sistemas son más complejos, son más raros, son más extraños y entonces por eso no los tenemos tan a la mano como tenemos los que detectan el movimiento dentro de un sistema más pequeño, más localizado. Entonces, perfecto, gracias. A ver, no, yo lo que diría es que, o sea, cuando uno postula una teoría física, no puede luego venir y de fuera postular qué es lo que va a ser medible y no dentro de esa teoría. O sea, qué se puede medir y qué no, tiene que emerger de los fundamentos de la teoría misma. O sea, no vale decir, bueno, a ver, esta es mi teoría y ahora vengo y detecto y... O sea, tiene que derivarse de primeros principios, ¿qué diablos significa detectar? Y como dije, tiene que ver con la dinámica de la teoría, tiene que ver con las propiedades físicas, tiene que ver con qué interactúa con qué, etcétera, ¿no? Pero no es algo que puede venir de fuera e imponer. No sé si eso ayuda. Luego, lo otro que quiero decir es, bueno, número dos, lo que ya dije varias veces, que me parece que el problema con Roberts es confundir hechos empíricos de nuestro mundo con esta pregunta puramente académica y teórica. Entonces, ¿qué diablos podemos detectar en un universo que tiene estas características que no es el universo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y lo tercero que quería decir es que, o sea, a lo mejor no lo dejé claro, no sé, que yo estoy interesado en detecciones en principio, ¿no? Por supuesto puede ser que tenemos aparatos de medición que no son perfectos, se pueden mejorar, etcétera, ¿no? Pero aquí la pregunta es que en principio es detectable en un universo, independientemente de que sepamos hoy en día cómo construir tal y cual aparato, ¿no? Es una pregunta, no en la práctica, no en principio. gracias. Perfecto. Sí, gracias por la charla, Elías. Sí, yo también estaba pensando acerca de sistemas que miden otros sistemas. Entonces estaba pensando, ¿qué pasa si a la máquina medidora o a la aguja le añadimos un sistema que le permite detectar si está en movimiento y reposo? A primera vista parece que eso podría solucionar el problema, pero después estaba pensando, bueno, ¿cómo podría funcionar esto? Supongamos que la máquina medidora está dentro de otra máquina medidora que le informa si está en reposo, o sea, a qué velocidad se está moviendo, si no se está moviendo.
Y entonces, bueno, pues el problema surge, ¿no? Porque podemos darle un boost a las dos máquinas, ¿no? Y igual para una tercera. ¿No se podría generalizar una estrategia de ese tipo para cualquier par de sistemas, generar problemas similares? O sea, me parece que, a ver, no sé si te entendí bien, que sigues pensando en cantidades relacionales. Sí. O sea, aquí el punto es, o sea, este aparato tiene, bueno, cualquier sistema en un universo newtoniano tiene esas propiedades objetivas físicas que no dependen de nada más. Me estoy moviendo a 10 kilómetros por hora hacia el oeste, ¿no? Y digamos, si yo permito que esa propiedad física objetiva sea la que codifica una medición, entonces ya terminé, no necesito referirme a una cosa más grande, no necesito nada. O sea... Pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para tener una máquina que detecte propiedades absolutas, pero que también detecte las mismas propiedades cuando no están, cuando el sistema está en un boost? O sea, cuando está en un boost, pues ahora, o sea, tengo un aparato aquí, tiene una propiedad objetiva que es tener velocidad 0, le doy un boost, ahora tiene una propiedad objetiva distinta que es tener velocidad 5, pues esa es la propiedad objetiva física de este sistema que difiere en ambas circunstancias y que codifica el resultado de la medición, ¿no? Es de nuevo, esto de pensar en un segundo aparato no es necesario. O sea, piensa como tú eres capaz de detectar aceleraciones absolutas. Pero si te pongo en una montaña rusa, lo vas a sentir aunque cierres los ojos, ¿no? Es muy cortita y relacionada con esto. Sí, es un pinky de ese. Sí. Es que tenía que ver con mi pregunta original. O sea, si tienen que hacer una diferencia, supongamos, de interacción causal, etcétera, etcétera, ¿cómo puede medir una cosa absoluta que está fuera de todo el marco de referencia? No tiene que ser relacional por la misma característica de la interacción causal requerida para una detección. O sea, ese es como... Pero el punto es que en un universo newtoniano estas cosas son causales físicas reales tanto como son las relacionales, ¿no? Son propiedades físicas. Claro, pero la pregunta es... Pero le estamos hablando de la detección. ¿Cuáles son los requisitos para la detección? Pues... O sea, si un sistema tiene ciertas propiedades físicas reales, objetivas, pues esas no hay ninguna razón para pensar que no pueden estar involucradas en registrar un resultado. Podrían participar en el registro, pero no solo las que pueden causalmente afectar, por ejemplo. ¿No? Eso es la forma. A lo mejor eso lo estoy un poco confundidos. Y a lo mejor a mí también. A ver, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo o no? Tengo una parte de medición que llamo M, tengo un sistema S. Ahora, la pregunta es si es posible que después de que interactúen, el estado final de M, en tanto sus propiedades absolutas, sea función de las propiedades absolutas de S. ¿Me explico? Eso es lo que yo quisiera para poder detectar, ¿no? O sea, si fuera el caso que las propiedades absolutas de M después de interactuar no son función, no están relacionadas o correlacionadas con las propiedades absolutas de S, entonces M no podría detectar esas cosas, ¿no? Bueno, resulta que a pesar de que las fuerzas en este universo que estamos imaginando solamente dependen de cantidades relacionales, aún así, sí es el caso que las propiedades absolutas de M, a final de cuentas, son función de las propiedades absolutas de S, en T igual a 0. Entonces, yo puedo ponerlos a interactuar y leer en la velocidad absoluta final de M cuál era la velocidad inicial absoluta de S. Es decir, pude detectar, ¿no? Ahora, por favor. Sí, gracias. Bueno, es una curiosidad muy general, no tan específico y demás como para poder dimensionar mejor. Si esta hipótesis que planteas tiene alguna implicación a nivel teórico con, por ejemplo, más bien, ¿qué implicaciones habría teóricas? Por ejemplo, con esta búsqueda implacable de la reconciliación entre física cuántica y relatividad general y demás, pero no sé, o sea, yo me imaginé que por ahí, pero de nuevo soy más aficionada. Sí, no, excelente. Mira, de hecho, bueno, a ver, no sé si les va a decir mucho, pero yo llegué a esto porque justo estaba pensando
en cómo poner junta la mecánica cuántica y la relatividad. O sea, de ahí viene todo esto. Y en particular, bueno, no sé si les voy a decir mucho con todo esto, pero hay una teoría que se llama la teoría de onda piloto de Broglie-Bohm, que es una alternativa a la mecánica cuántica estándar. Y hay intentos de poner esa teoría, que bueno, es una teoría que a mí me gusta por diferentes razones, ponerla, pues hacerla compatible con la relatividad. Y en estos intentos la gente dice que para hacerlo es necesario postular básicamente que hay un espacio absoluto, pero que no lo podemos detectar. Y entonces yo creo que igual que la cosa falla en Newton, falla allá. Entonces creo que es saber que mucha gente se toma en serio esa manera de solucionar las cosas, yo creo que falla. Entonces, no sé si soy yo, ¿no? Pero nada más llegué a esto por pensar en esas otras cosas. Y tendría que ver con la hipótesis, teoría, postura, hipótesis del éter cuántico. Tiene que ver con que, déjame tratar de decirlo muy rápido. En la teoría de esta de Broglie-Bohm que les platiqué, es una teoría que básicamente reproduce las predicciones de la mecánica cuántica, pero sin las cosas raras, o menos sin muchas de las cosas raras de la mecánica cuántica. Pero para funcionar necesita que haya una noción de simultaneidad objetiva, ¿no? Entonces, en el mundo newtoniano, la simultaneidad es objetiva. O sea, que yo diga, bueno, el universo ahora, eso se escoge una superficie temporal, espacial en el universo, que es el universo ahora, pero en un contexto relativista no hay simultaneidad absoluta. Y entonces, para postular una teoría de Broglie-Bohm en ese contexto, tienes que postular lo que se conoce como una foliación privilegiada, una manera privilegiada de una noción como absoluta de simultaneidad. Pero esa es la que la gente dice que la tienes que poner, pero que no la vamos a detectar, y yo creo que sí la podríamos detectar. Pero bueno, no sé, ya me saliendo con mucha Sí, muchas gracias. Gracias por tu conferencia. Es solamente una pregunta de aclaración. Me gustaría que ampliaras, si puedes, un poco algo que dijiste al final de la plática que me pareció muy interesante, y es justamente cómo se sigue de esta teoría que has mostrado, o de estas objeciones que has mostrado, el fracaso de la tesis de la subdeterminación de las teorías por la evidencia. E hiciste además una apelación general, ¿no? No digamos en casos específicos, sino que en general la tesis de la subdeterminación pues quedaba refutada con este hecho específico. A ver, de nuevo, si dije eso, me disculpo, no quise llegar tan lejos, nada más dije, o sea, el análisis que hicimos en este contexto sugiere, me invita a pensar, me hace intuir que, o sea, dada cualquier teoría física escrita en términos físicos, matemáticos fundamentales, nunca va a ser el caso que esa teoría postula que algo existe pero no lo podemos detectar. Y si eso es verdad, entonces nunca hay casos de subdeterminación genuina. O sea, nunca va a ser el caso que tengo dos teorías físicas fundamentales escritas en este lenguaje que postulan que existen cosas distintas en el mundo, pero que en principio estos dos mundos se ven exactamente iguales, ¿no? Pero de nuevo, eso no lo he mostrado, o sea, digo... Axel, pero no es difícil, o sea, está bien, estoy de acuerdo. No, o sea, es que sí, o sea, ¿y qué más necesitaría para demostrarlo? O sea, si tú tienes esta definición de detectabilidad, que lo único que necesitas es interacción, pues entonces, y aparte entiendes interacción, dejas que interacción se entienda de la manera suficientemente amplia, entonces va a ser muy difícil encontrar algo que no... O sea, porque el punto, si te entiendo, no es qué es detectable o no, o detectable, sino qué es detectar, ¿no? Entonces, si vemos realmente lo que es detectar y quitamos todos los aspectos egocéntricos, pues entonces efectivamente... Entonces, pues íbamos a quedar con algo que, es más, ni siquiera, la definición es tan amplia que ni siquiera necesitas que sean físicos, porque si entendemos propiedades objetivas lo suficientemente amplio,
pues fíjate, y entendemos interacción suficientemente amplio, pues entidades matemáticas van a ser detectables y tú puedes, si puedes encontrar un sistema geométrico que detecta propiedades topológicas, pues sí, porque no sé si tan lejos. Sí, perdón, sí, no, perdón. Una duda que me ha... ¿Puedo decir algo de su determinación antes de cambiar? Sí, a ver. No, es solo un comentario. Creo que hay que irnos así como con cuidado porque el problema de la subdeterminación está en el contexto de la justificación. Sí, ¿no? Y el contexto de la justificación, al menos en la tradición filosófica, viene precisamente de qué es, digamos, empíricamente relevante en este mundo. Y entonces, como decía Elías, hay que separar lo que es empíricamente relevante en este mundo a lo que es empíricamente relevante para una teoría, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? O sea, quizás separar tipos de subdeterminación, etcétera, pero creo que si nos vamos a meter en el problema de la subdeterminación a partir de lo que ha dicho Elías, hay que tomar en cuenta ese tipo de problemáticas. O sea, el problema de la subdeterminación es dos teorías tienen una evidencia en común, pero esa evidencia en común la conocemos precisamente porque la hemos visto a través de nuestros sentidos, etcétera, etcétera. Y entonces hay que ver cómo podemos plantear un problema de la subdeterminación desde el punto de vista de mundos posibles y no tanto de este mundo real. Entonces, vamos con semejantes. Sí. Hay un detalle que no tengo claro si he entendido perfectamente en la dialéctica, porque respondías que sí, pero ahí me he quedado con dudas. Es decir, una cosa que creo que muestras es que no hay razones de principio por las cuales en un universo newtoniano las velocidades, por ejemplo, las velocidades absolutas no sean detectables. Pero a veces respondías que has dado razones para pensar que entonces son detectables, y eso ahí me he perdido. O sea, sí es cierto que no hay una razón de principio para pensar que no se puedan detectar, pero no me queda claro que hay una razón de principio por la cual estas hayan de ser detectables, porque lo único que me parece que sugiere es decir, hombre, pero mira, fíjate cómo somos sensibles a la aceleración. Y dice, bueno, a lo mejor la aceleración está fijando un poco cuáles son las razones por las cuales podemos ser sensibles a la aceleración. Hay circunstancias en las que no, en caída libre, por ejemplo. Una búsqueda rápida, no sé si... Bueno, ahora me dices, imagínate que sí, que era simplemente porque estaba viendo a qué tipo de cosas éramos sensibles. Entonces, porque me faltaría ver si hay buenas razones por las cuales puede haber sistemas que alteren su estado dependiendo de cambios en las velocidades absolutas. Si me muestras esto, entonces sí que has mostrado lo que quería, porque eso sería lo que platiqué hace rato. Creo que es justo eso. O sea, es fácil ver que yo puedo correlacionar la velocidad absoluta final de m con la velocidad absoluta inicial de s en un universo newtoniano con las fuerzas estándar, etcétera, ¿no? Bueno, un comentario, creo que la pregunta es interesante y creo que ya tiene, y es lo que está respondiendo Elías, pero déjame intentar ponerlo en diferentes términos. Como si hay una razón de peso para creer que puedes detectar velocidades absolutas en un universo newtoniano donde tienes este espacio absoluto como Newton lo describió. ¿Y cuáles son? Que precisamente él propuso que esto existe y que los objetos de hecho tienen propiedades absolutas, ¿no? Y es como algo añadido externo a la teoría que Newton se lo sacó de un lugar y que otros autores se lo sacan de otro lado, es decir, que no lo puedes detectar. Pero en principio la teoría te dice, existen esas cosas. Pero lo que necesito para tener una medición es lo otro, es decir, necesito que en el propio sistema, en el propio universo, tener sistemas que tienen un estado distinto cuando cambia una variable. O sea, no solamente que exista la velocidad absoluta, sino que haya sistemas, haya cosas que sean sensibles. Pero ese es el universo de Newton. Tú tienes una posición diferente absoluta pero mi estado puede cambiar. Entonces, sí, o sea, creo que hay como dos niveles de discusión. Uno es esto que decía Axel, bueno, si doy esta definición tan generosa, hay que detectar, todo se puede detectar.
Pero por otro lado es este asunto de que en la práctica qué se puede detectar y qué no depende de la dinámica, ¿no? Entonces, de nuevo, y mi aseveración en este sentido es que en el universo newtoniano con las fuerzas estándar, la dinámica necesaria está ahí para correlacionar la velocidad absoluta de un aparato con la velocidad absoluta de otro, ¿no? De tal manera que si cambio la velocidad absoluta de S, cambia la velocidad absoluta de M, ¿no? Entonces, aunque uno podría pensar al postular que las fuerzas solo dependen de cosas relacionales, que esto no va a suceder, esto sí sucede. ¿Quieres luego puedo explicar más detalles? Hay un par de dudas que estaban... Sí, yo solamente, bueno, escuchando la discusión, anoté lo que dices, no va a haber ninguna teoría física que diga que algo existe y que no se puede detectar. Entonces, si quizás en las consecuencias podrías agregar, además de lo de los indiscernibles y de lo del realismo y naturalismo, ¿qué consecuencias tendría tu postura para la materia oscura? ¿No? Porque es un problema que hay. Pero, o sea, la materia oscura es un caso distinto porque, o sea, ahí, a ver, la detección de la que yo estoy hablando, o sea, quiero distinguir observación en el sentido del debate realismo-antirrealismo con la detección de la que yo estoy hablando, que puede ser indirecta, puede ser en principio, o sea... No, pero, o sea yo no estoy diciendo que todas las pruebas las vamos a poder observar en el sentido de nuevo, que del debate realismo-antirrealismo, ¿no? Que yo con mis ojos lo voy a poder ver, ¿no? O sea, yo, digamos, quedo satisfecho si esa detección tiene que ver con un aparato muy sofisticado que después de que haga cosas que quizás no entiendo a todo detalle, puedo de manera fiel, confiable, tal, correlacionar algo inobservable en este sentido con algo que aparece en la pantalla como el resultado de la medición, ¿no? Y en ese sentido, el problema con la materia oscura no es que no la podemos detectar. O sea, el problema que tenemos es que la detectamos por todos lados, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante tener clara esa distinción. O sea, detección aquí es esta detección en principio, indirecta, etc. Guillermo, tú tenías la duda de que ibas a hacer otra pregunta que... que son cosas que son cosas que sí entendemos más o menos, ¿no? Cuando hablamos de Dios y eso. O sea, Newton, lo sabemos, estaba obsesionado con cuestiones teológicas y místicas y todo eso. Saliendo un poco de aquí, parecería que si hay velocidades indetectables, propiedades indetectables del universo, eso podría llevarnos desde un punto de vista teológico a la idea de que el universo newtoniano solo puede conocerse cabalmente de una perspectiva subespecie eternitatis, o sea, desde el ojo del punto de vista de Dios, como señalaba Jordan Vincero, ¿no? Y es algo que para algún tipo de teólogo pues sería una conclusión muy aceptable, ¿no? O sea, somos criaturas, ¿no? Al ser criaturas y estar dentro, ¿no?, del movimiento del universo, pues hay cosas que se nos van a escapar, ¿no? Sería como otra versión de lo que tú decías de que Newton tenía que meter esto por aceptar el relativismo de Galileo, ¿no? Pero entonces, la conclusión a la que tú estás llegando podría poner al teólogo Newton en un brete, porque si no hay propiedades del universo newtoniano que el ser humano no pueda conocer, entonces la asimetría entre la criatura, ¿no?, humana y Dios se rompe. O sea, no hay nada de este universo que hizo Dios para nosotros, ¿no?, que no podamos conocer por medio de los sentidos y por medio de la razón. Entonces, esa diferencia entre Dios y criatura se resquebrajaría. Es una conclusión que a algún tipo de filósofo le podría gustar, ¿no? Algún filósofo humanista, moderno, que pensaba que no hay límites de la razón humana que estén, por ejemplo, marcados por esta diferencia entre Dios y el hombre. Y entonces, lo que yo creo que tú estás proponiendo aquí, al teólogo Newton le causaría quizá muchos problemas. Y era nada más el comentario. No sé, a ver, ¿tú qué piensas sobre eso? La verdad es que sé muy poco de... O sea, estoy de acuerdo que Newton...
sí estaba muy metido en esas cosas, pero yo he leído poco al respecto. Digo, yo quizás por el siglo XXI y porque mi formación es como físico, pero se me haría muy raro que Newton como teólogo, o sea, incluso como teólogo, piense que hay cosas que su mecánica no captura o algo así. No sé, a mí se me haría raro, pero no sé, la verdad, he leído poco al respecto. Entonces, Clark era teólogo. Clark era teólogo. Sí. Newton también. Pero más físico que porque era teólogo, o sea, lo que le interesaba era que me cuento lo que... Bueno, y yo también pensé que nosotros éramos demasiado vulgares como para poder capturar el tiempo de Dios. Me confieso ignorante en todos estos asuntos. Bueno, ¿alguna otra duda? A Rosa Pérez Santos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero creo que la discusión realismo-antirrealismo ya hace mucho que se dejó de dar en términos de observables o no observables, para nada. O sea, se habla de detección del tipo que sea, ¿no? Indirecta. Perdón, Ana Rosa, no te estoy escuchando muy bien. No sé si se le podrá... Sí, que la discusión entre... A ver, déjame ver cómo le sube el volumen. A ver, ya le subieron aquí el volumen a la pantalla. Ok, que la discusión entre realismo y antirrealismo hace mucho tiempo que se dejó de dar en términos de observable o inobservable, ¿no? O sea, se habla de detectable o no detectable, sea indirectamente o no. Y la otra es que, por ejemplo, con la materia oscura, claro, es otro caso, pero el asunto es que en ciencias siempre se están postulando hipótesis como la mejor explicación de lo que se observa y de los fenómenos, y algunos incluso dicen no existe la materia oscura, otros dicen que sí, pero le atribuyen distintas propiedades. Entonces, como dijo de la Macorra, en una excelente plática, y dijo, bueno, lo que simplemente estamos proponiendo es la mejor hipótesis que tenemos para dar cuenta de los fenómenos que podemos detectar. Entonces, yo creo que entonces toda, digamos, explicación que se propone como la mejor disponible en ese momento, según tu argumento, sería una argumentación circular. Si entendí bien lo que querías hacer. Perdón, ¿qué sería circular? No me quedó claro. Sí, porque tú hablaste de una circularidad, ¿no? Sí, una petición de principio. O petición de principio, ok. Pero si yo de principio propone que existe la materia oscura, que solo tiene interacciones gravitacionales, por ejemplo, porque eso es lo que mejor da cuenta es lo que mejor tenemos para dar cuenta de lo que sí detectamos. Ahí yo no veo ninguna petición de principio. Pero yo tampoco. A ver, creo que hay que distinguir de nuevo entre dos. Bueno, a ver, no es de nuevo, pero es relacionado a lo que ya dije. O sea, la pregunta que a mí me interesó explorar es una pregunta de nuevo académica, teórica, que no tiene nada que ver con evidencia empírica. Tiene que ver con postular un mundo con ciertas características, explorar qué puede ser detectable dentro de ese mundo, jugando las reglas o digamos, el juego de que está permitido en ese mundo, ¿no? Ahora, la cuestión de la materia oscura es un juego distinto, que es, tenemos cierta evidencia empírica y ahora queremos construir una teoría o la mejor teoría que podamos que dé cuenta de esa evidencia empírica, ¿no? Y hay alternativas. Una es postular que existe la materia oscura, otra es postular que las reglas de la relatividad general fallan, pero es de nuevo un juego distinto, ¿no? O sea, es ver qué teoría es adecuada en esas circunstancias, es distinto de ver qué sucede en un universo con tales y cuales características. Ok, de acuerdo. Gracias, Elías. Ya entendí. Pues nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Elías.